Mi nombre es Clara, tengo 24 años. Aunque la vida en este pequeño pueblo rural parecía tranquila, siempre supe que había algo más grande esperándome en las montañas que nos rodeaban. El viento susurraba secretos de tierras lejanas, y a menudo me encontraba mirando al horizonte, buscando un propósito que se escapaba de mis manos. En esta historia, te contaré cómo mi burro pasó de ser mi animal preferido a otra cosa más. También te contaré sobre el año de su gran parte, te sorprenderá. Quédate hasta el final del video para que tú mismo comentes si no tengo razón en enamorarme de mi burro. Desde pequeña, las expectativas sobre mí fueron claras. Debía ser la hija obediente, la hermana que cuidara de la casa, la joven que seguiría los pasos de mis padres, quienes nunca quisieron más que una vida sencilla. Mi padre, un hombre taciturno y callado, pasaba sus días trabajando la tierra. Mi madre, una mujer cálida pero dominante, se encargaba de las tareas del hogar. Mis dos hermanos, aunque los quería, eran como figuras lejanas, más preocupados por sus propios asuntos que por el mío. Lo que más me frustraba era la sensación de que todo en mi vida era predecible, como si mi destino fuera un libro cuyas páginas ya estaban escritas. A veces me sentía atrapada en un papel que no había elegido. Quería escapar de esa vida tan cerrada, encontrar algo más allá de las responsabilidades familiares, algo que me hiciera sentir completa. Fue en una tarde de verano, cuando mis padres decidieron hacer un viaje al pueblo vecino, que mi vida dio un giro inesperado. Me pidieron que me quedara en casa a cuidar de los animales durante unos días. No era un trabajo difícil, pero se me presentó como una oportunidad para desconectarme de la rutina diaria. Siempre había tenido una buena relación con los animales, y aunque mi corazón ansiaba algo más que ese trabajo, decidí aceptar sin pensarlo demasiado. El primer día de mi responsabilidad no fue nada fuera de lo común. Los caballos, las cabras, las gallinas, todos estaban bajo control. Todo parecía marchar como de costumbre. Sin embargo, había un animal en particular que me llamó la atención desde el principio. Era un burro llamado Max, al que no había prestado demasiada atención antes, pero que de alguna forma me comenzó a intrigar. Max no era como los otros animales del establo. Aunque los caballos eran más rápidos y las cabras más ruidosas, Max tenía una calma única. Su pelaje de un marrón oscuro y suave cubría su cuerpo robusto de una manera imponente. Sus ojos grandes y profundos me observaban con una calma que no comprendía. No podía evitar sentir que había algo especial en él. Era diferente, y a medida que pasaban los días, me di cuenta de que cada vez me encontraba buscando su mirada, su presencia. En un principio, Max no mostraba ningún interés especial en mí. Era un animal tranquilo, solitario, que se mantenía apartado del resto, pero algo en sus movimientos y su forma de observarme me decía que había algo más. Al principio, solo lo alimentaba y lo cuidaba como a los demás animales, pero con el tiempo comencé a sentir una conexión más profunda con él. Cuando lo tocaba, su pelaje era tan suave como el terciopelo, y sus ojos parecían buscar los míos, como si me entendiera de una manera que nadie más lo hacía. Había algo en esa mirada que me hacía sentir que podía ser yo misma, algo que no experimentaba con nadie de mi familia. Era extraño, pero en su presencia sentía una paz que nunca había sentido antes. Cuando Max estaba cerca, el mundo parecía desvanecerse, los problemas, las discusiones con mi madre, las presiones de mis hermanos, todo desaparecía en el aire como el humo. En su compañía, no había necesidad de palabras, bastaba con mirarnos, y la calma fluía entre nosotros como un río sereno. Una tarde, mientras pasaba tiempo con él en el establo, me senté en la paja, cansada. Max, como si me hubiera estado observando desde lejos, se acercó con lentitud. No hacía ruido, solo supe que estaba allí cuando lo sentí junto a mí. No sabía qué esperar, pero me sentí cómoda, casi como si ya hubiera estado esperando ese momento. Cuando se tumbó a mi lado, una sensación de serenidad me envolvió por completo. No podía creer lo que estaba sintiendo. Nunca antes me había sentido tan conectada a un ser vivo. En ese momento, comencé a acariciarlo,
y al momento vi algo que parecía otra pierna, de lo largo que era. Me levanté a ver si había alguien cerca, no había nadie. En ese momento, agarré eso y lo puse en el área. Ya sabes lo que sentí en ese momento, nunca lo había sentido ni siquiera con una persona, y creo que fue donde me enamoré de Max. Esa noche, cuando fui a la cama, no pude dejar de pensar en él. No podía quitarme de la cabeza la sensación de paz que Max me brindaba. De alguna manera, había llegado a mi vida como un refugio, una respuesta a algo que había estado buscando sin saberlo. Los días siguientes se volvieron rutinarios, pero mis pensamientos siempre regresaban a él. Ya no me gustaba el trabajo en casa ni las conversaciones vacías que tenía con mi familia. Todo lo que deseaba era estar cerca de Max. Los días siguieron, y mi conexión con el burro se intensificó. Él parecía buscarme también, como si compartiera la misma necesidad de compañía. Al principio, solo nos observábamos, pero pronto me di cuenta de que la relación entre nosotros estaba evolucionando. No era solo el cariño que le tenía, no era solo el deseo de cuidado y amor. Había algo más profundo, algo que no sabía cómo explicar. Me encontraba buscando excusas para estar con él, alargar los momentos en los que podía sentir su presencia. Los animales nunca me habían dado esa sensación de ser entendida. Era como si Max pudiera verme, ver algo de mí que nadie más veía, pero al mismo tiempo, me sentí culpable. ¿Cómo podía estar sintiendo todo esto por un animal? Mis padres me habían criado en una familia tradicional, donde el amor por los seres humanos debía prevalecer por encima de cualquier otra cosa. Sin embargo, al lado de Max, me sentía más yo misma que nunca. Mi corazón latía por él, y las conversaciones con mi familia me parecían vacías, llenas de palabras sin sentido. Fue un fin de semana, cuando mis padres regresaron, que me di cuenta de lo lejos que había llegado en mi relación con Max. Mi madre, al ver cómo pasaba cada vez más tiempo con él, comenzó a preguntarme, ¿estás bien, Clara? ¿Por qué pasas tanto tiempo con ese burro? La gente va a empezar a hablar. Yo simplemente respondí con un encogimiento de hombros, sin saber qué decir. No podía explicarle lo que sentía, no podía decirle que el lugar en el que me sentía realmente en paz era al lado de Max. Una tarde, cuando mi madre estaba en el jardín, la observé desde la ventana. Me di cuenta de que no sentía lo mismo por ella que antes. Era como si las palabras que me decían no llegaran a mí, como si estuviera distante, desconectada de su mundo. En cambio, el simple hecho de estar cerca de Max me hacía sentir más viva, más conectada con el mundo que me rodeaba. No sabía si eso era bueno o malo, pero me di cuenta de que había algo entre nosotros que no podía ignorar. Mi relación con mi familia comenzó a enfriarse. Mis hermanos notaban que ya no era la misma. Ya no tenía ganas de participar en las cenas familiares o en las charlas triviales sobre la vida del pueblo. Cuando me pedían ayuda, se sentía que algo dentro de mí se cerraba. La conexión con Max había creado una brecha emocional entre mi familia y yo, una distancia que no sabía cómo llenar. Una noche, después de que mis padres se acostaron, salí al establo en busca de Max. En el silencio de la noche, rodeada de la oscuridad y el aroma fresco de la tierra, me sentí más en casa que nunca. Max estaba allí, esperándome, como si hubiera entendido mi necesidad de su compañía. Me acerqué a él, y al sentir su esencia, una oleada de tranquilidad me envolvió por completo. No importaba lo que pensaran los demás, no importaba si mi familia no entendía lo que sucedía. Con Max a mi lado, sentía que todo tenía sentido, hasta que una mañana, todo cambió. Había comenzado a llover, y cuando me levanté de la cama, el sonido de la tormenta golpeando las ventanas me llenaba de una extraña sensación de inquietud. Fui al establo con la esperanza de encontrar consuelo, pero algo no estaba bien. Max no estaba en su lugar habitual. Mi corazón dio un vuelco. Corrí al campo, llamándolo, pero no apareció. Busqué por todo el rancho, llamando su nombre una y otra vez. Cuando finalmente lo encontré, a unos metros del borde del campo, me detuve en seco. Max estaba allí, mirando el horizonte, sin moverse. ¿Qué pasa, Max?
murmuré. Lo que conocía era como si algo dentro de él se hubiera apagado. Lo toqué suavemente, y en ese momento, supe lo que sucedía. Él ya no quería estar conmigo. Algo había cambiado en su comportamiento, como si él también hubiera sentido que la conexión que teníamos ya no era sana para ninguno de los dos. Algo en mi corazón se rompió en ese instante, como si todo lo que había construido con él se desmoronara de golpe. Fue entonces cuando comprendí, no podía seguir viviendo en este mundo de ilusiones. No podía aferrarme a Max con la esperanza de que él fuera mi salvación. Mi relación con mi familia había sido lastimada, mi vida había tomado un giro inesperado, y ahora el único ser que me había dado consuelo me estaba pidiendo que lo dejara ir. Con el corazón roto, entendí que no podía seguir persiguiendo algo que no podía ser. No podía continuar viviendo en la ilusión de que el amor de un animal me daría lo que mi alma necesitaba. Mi madre tenía razón, había perdido el rumbo. La vida no se trataba solo de esquemas, sino de enfrentarse a los propios miedos, de sanar las heridas internas que nos hacen huir. Lo siento, Max, susurré entre lágrimas, mientras acariciaba su pelaje. Te dejaré ir. Con el tiempo, logré reconciliarme con mi familia. Max fue llevado a otro lugar, un campo donde pudiera vivir en paz, y aunque mi corazón seguía adelante por el que sentí por él, entendí que no era lo que necesitaba para ser feliz. Acepté que mi vida debía ir en otra dirección, en la que pudiera encontrar mi propio propósito y no depender de una conexión con un ser que, aunque me brindó consuelo, no podía reemplazar la complejidad de las relaciones humanas. Con los años, aprendí a encontrar mi camino, a reconstruir los lazos con mi familia y a perdonar por mis propios errores. La relación con Max siempre fue una lección importante, pero también su partida me enseñó que el amor verdadero no puede ser impuesto y que debemos ser capaces de crecer, incluso cuando sentimos que hemos perdido algo o a alguien importante.